Señor, reconocemos que tu gracia es más grande y más alta que nosotros mismos. Es por tu gracia que nosotros hoy podemos venir confiadamente al trono tuyo, Señor, por la sangre preciosa derramada por Cristo Jesús, la cual tú ofreciste para el pago de todos nuestros pecados y para que por ella nosotros podamos, Señor, ser justificados delante de ti. Gracias, Padre, porque nuestra justicia, nuestra justificación propia es algo que tú has desechado. No hay un solo hombre en esta tierra que te pueda dar algo bueno de sí. Eso es algo que nosotros tenemos que entender y comprender, pero tú nos has dado a Cristo para que Él sea nuestra justicia y para que por sus méritos y por medio de Él, vistiéndonos de Él, nosotros podamos serte grato olor de tu amado Hijo. En el nombre de Jesús, rogamos, Señor, que nos des luz y entendimiento en esta mañana, que recibamos esta gracia maravillosa que proviene de ti, que sea palabra tuya, no palabras persuasivas de humana sabiduría, que nos exhorten o que nos conminen a mejorarnos a nosotros mismos, sino que la vida increada tuya, Señor, se levante en nosotros, la cual necesitamos para ser librados de todas las cosas, aún de nosotros mismos. En el nombre de Cristo te damos gracias en esta mañana por este tiempo, Señor. Amén y amén. Amén. Primera de Juan 1 al 4. ¿Ok? Se nos dice lo siguiente: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Bueno, muy bien, hemos estado hablando durante todas estas charlas sobre cómo nosotros podemos permitir, ¿verdad?, que la vida de Cristo sea una vida más allá de los conceptos. Es decir, nuestra relación con Cristo, nuestra vida con Cristo, sea una vida real, en la cual nosotros podamos experimentar, por sobre cualquier otra cosa, la palabra viva. No olvidemos que la Escritura nos dice que la palabra de Dios primero es espíritu, ¿no es cierto?, y es vida. Y la palabra de Dios es viva y es eficaz, es viva. La palabra de Dios no es algo escrito. La palabra de Dios, o detrás de la Escritura, está la realidad de Jesucristo, la realidad de la vida espiritual, y esa vida espiritual es la que el Señor efectivamente nos ha regalado a todos y cada uno de nosotros. Pero esa vida espiritual se tiene que convertir en una realidad para cada uno de nosotros. Hay dos prototipos en ¿verdad?, la Escritura. Un prototipo es el hombre adámico, que es Adán, del cual efectivamente todos estamos experimentando el día de hoy. Pero tenemos el otro, que es Cristo, del cual todos tenemos que experimentar también. Así como nosotros llevamos la imagen del terrenal, dice la Escritura, de la misma manera llevaremos la imagen del celestial. Y la vida de Cristo tiene que ver básicamente en nosotros hoy, en que comenzamos a experimentar la vida de esa nueva persona, es decir, la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Aquí no estamos hablando de doctrina, no estamos hablando de conceptos, estamos hablando de la vida práctica, es decir, de la palabra de Dios hecha vida en cada uno de nosotros. Y en estos versículos que nosotros estamos mirando, vemos efectivamente la experiencia de los apóstoles, en este caso el apóstol Juan, ¿verdad?, que nos relata cuál ha sido su experiencia directa con Jesucristo. No olvidemos que los apóstoles tuvieron dos tiempos con Cristo. Los días de su carne, ¿verdad?, ellos tuvieron la posibilidad de conocerlo en esa experiencia, pero después de que Cristo murió y resucitó, ellos tuvieron la experiencia con el Cristo resucitado, ¿verdad? Es decir,
ellos comenzaron realmente a vivir la vida de Cristo, no necesariamente cuando Cristo estuvo con ellos en su carne, sino que ellos comenzaron a vivir la vida de Cristo cuando Cristo comenzó a vivir en cada uno de ellos por su Espíritu. Y esa es la mejor parte que el Señor nos regala, ¿no? Porque nos da la posibilidad de que todos los seres humanos, de que todos los hombres hoy podamos experimentar la vida de Jesucristo en cada uno de nosotros. Y lo maravilloso de todo esto es que esta vida, ¿verdad?, se puede experimentar solamente en la medida en que nosotros le demos permiso a Dios para poderse expresar y manifestar. Es decir, no depende ya tanto de Él, sino de nosotros, porque Él ya hizo su parte. Cuando el Señor estuvo en la cruz del Calvario, Él dijo, consumado es. Y esas palabras incluyen, ¿verdad?, que la obra del Señor, ¿verdad?, a favor del ser humano, en la cruz del Calvario ya fue consumada y completa. Consumado es, significa que está todo hecho para nosotros. Y ahora lo único, ¿verdad?, que cabe dentro de este pacto, de esta nueva relación de Dios con nosotros, es que nosotros le permitamos a Dios que efectivamente Él pueda manifestarse en cada uno de nosotros. Ya no es un tema de Él, es un tema de nosotros, porque Él ha dado todo. Es decir, yo le doy permiso a Dios, aun cuando parezca raro, pero es así, yo le doy permiso, yo le permito a Él manifestarse o no, ¿verdad?, en mi propia vida. Entonces, aquí vamos a ver nosotros en estas charlas, en Primera de Juan, cómo los apóstoles comenzaron a experimentar esto. Pero primero es importante que veamos el testimonio de Juan. Dice en el capítulo 1 de Juan 1:1, dice, lo que era desde el principio, es decir, Él nos está remontando hasta mucho más allá de Génesis 1, cuando el Señor dijo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo que era desde el principio va inclusive mucho más atrás, ¿no es cierto? Porque es lo que ha sido antes de todas las cosas. No olvidemos que Dios es antes de la creación de todas las cosas, porque Él es la sustancia de todas las cosas. Lo que era desde el principio, ¿no es cierto? Lo que hemos oído, fíjese, lo que hemos oído, lo que hemos visto, aquí estamos hablando de experiencia, ¿no? No lo que nos han contado, ¿verdad? No lo que nos han dicho. Aquí está hablando lo que hemos oído, experiencia. Lo que hemos visto con nuestros propios ojos, experiencia. Lo que hemos contemplado, experiencia, ¿no? Y todavía más, palparon nuestras manos, más experiencia, ¿sí? ¿Tocante a qué? Tocante al verbo de vida. Es decir, aquí vemos la palabra viva. El verbo de vida es la palabra viva, tocante a Él, es decir, la palabra viva hecha realidad, ¿no es cierto? En Juan mismo, en el Evangelio, se nos dice que el Espíritu, o que Dios se hizo carne, que Dios se hizo carne, ¿verdad? Entonces ellos pudieron tener la experiencia, obviamente, de ver a la palabra viva hecha carne, pero cuando el apóstol ya está escribiendo esto, ¿no es cierto?, ya que estamos hablando de las epístolas, es cuando Cristo ya había ascendido, ya había resucitado. Ellos necesitaban la segunda experiencia de la vida de Cristo morando en cada uno de ellos, que es la experiencia para nosotros. Es decir, no todos los seres humanos tuvieron el privilegio, si lo queremos ver así, de tener una relación con Cristo en la carne. Fueron muy pocos los que tuvieron esa posibilidad, ¿no es cierto? Pero la mayor experiencia de los apóstoles no solamente fue ver a Cristo en su carne, sino ver después a Cristo en el Espíritu, porque allí ellos habían recibido la transformación de vida, habían recibido la nueva vida y habían recibido la nueva naturaleza de Dios. Esa es la parte que Dios dejó para todos y cada uno de nosotros. Muchos podríamos decir, qué privilegio para aquellos que conocieron a Cristo personalmente, ¿verdad? Yo cómo no creería en Cristo si hubiese visto las cosas que los demás vieron. Pues déjeme decirle que no están así, porque muchos vieron las cosas que Cristo hizo, pero no le creyeron. Al contrario, lo crucificaron. De allí que el tema de los milagros y todo, aun cuando por supuesto Dios es poderoso y va a continuar haciendo milagros en nuestra vida,
no necesariamente es la respuesta de Dios para que le creamos. Porque muchas veces nosotros los milagros, ¿verdad? Simple y sencillamente los requerimos para satisfacer de alguna manera los deseos de nuestra propia carne, por un lado, ¿verdad? Pero no necesariamente los milagros cambian nuestro corazón. No necesariamente los milagros cambian nuestra naturaleza. No necesariamente los milagros cambian nuestra vida. No, sí nos sorprenden. Y aún podrían de alguna manera comenzarnos a dar cosas que no teníamos antes, como por ejemplo salud. Y otras cosas más que podemos decir son milagros de Dios. Pero el Señor no se manifiesta necesariamente solamente a través de los milagros, porque los milagros no necesariamente garantizan el cambio de corazón de las personas. De allí que el único que garantiza el cambio de corazón de las personas es el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios en nosotros. Esta segunda parte de la experiencia de la relación con Dios es la que el Señor nos regaló para todos nosotros. Es decir, los mismos apóstoles tuvieron, a pesar de que conocieron a Cristo en la carne, tuvieron que conocerlo en el Espíritu. Y esta es la mejor parte. Porque Dios es Espíritu. Es decir, conocerle a Dios en la carne no fue lo mismo que conocerle a Dios en la esencia de Él. La esencia de Él es que Dios es Espíritu, ¿verdad? Y ahora nosotros tenemos el privilegio de conocer a Dios efectivamente en nuestro espíritu. Entonces, lo que queremos ver aquí es que hay una experiencia, ¿verdad?, de nuestra relación con Dios. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, ¿verdad? Y ahí el versículo 2, entre paréntesis, dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto, otra vez, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos. Es decir, somos testigos reales de lo que les estamos diciendo, ¿sí? Para que también vosotros, ese es el fin, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Es decir, tengan la misma experiencia que nosotros, porque es la misma idea, ¿sí? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, para que vosotros también tengáis esta experiencia o esta común unión con Cristo y con el Padre. Ese es el fin y el propósito por el cual dice el versículo 4: estas cosas os escribimos, ¿para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Es maravilloso saber algo importante, hermano. Es decir, en este versículo final, cómo el Señor nos muestra aquí a través de la Escritura que Él tiene un regalo para cada uno de nosotros. Es decir, Él tiene un gozo reservado para tu propia vida. Un gozo que no tiene nada que ver con aquellas buenas cosas que tú de alguna manera puedas recibir en esta vida. Este es un gozo que el Señor tiene reservado para ti desde antes de la fundación del mundo. Y Él va a hacer que ese gozo en ti sea cumplido, porque Él te ama y porque efectivamente Él te ha convertido en su Hijo. Así, desde esa perspectiva, Él quiere que, mira lo que dice, Él quiere que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, Él quiere que tu gozo, el gozo que está reservado para ti de parte de Dios, sea una realidad en tu vida. Pero este gozo tiene que ver directamente con esta vida maravillosa del Señor. Entonces, vamos a regresar al versículo 2 y usted va a ver en el paréntesis, ¿no es cierto? Él pone entre paréntesis en este versículo 2 algo que es la esencia mismo de lo que Él está tratando de comunicarnos, para que podamos entender cómo nosotros podemos entrar en la experiencia de vivir a Cristo en cada uno de nosotros, o que Cristo viva en nosotros y de que nosotros podamos vivir a Cristo en cada uno de nosotros. Señor Jesucristo primero dijo algo muy importante: yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Ese es el propósito por la cual Dios vino a este mundo. El Señor vino a este mundo para que tengas vida, ¿sí? Y aquí en el paréntesis dice: porque la vida
fue manifestada y la hemos visto. Primero, la vida fue manifestada. Aquí está hablando de la vida de Dios, ¿no es cierto? Y esto ya lo hemos visto algunas otras veces más, pero es importante que lo volvamos a mirar. Muchas veces nosotros nos confundimos en la Escritura, porque cuando escuchamos la palabra vida, lo primero que se nos viene a nosotros en la mente es la vida que nosotros tenemos, es decir, nuestra propia vida, ¿sí? Pero en la Escritura hay por lo menos 3 conceptos distintos de la palabra vida, que los queremos ver el día de hoy. Vida, que esta es la vida que Dios te dio, esta es la vida que hay que comenzar a discernir, porque tú ya tienes una vida que Dios llama muerte. Tú tienes una conciencia de ti mismo. Tú tienes una conciencia de lo que tú eres, de las personas que están a tu alrededor, de donde tú naciste, de tus padres, de tu país, de tu raza, cualquier cosa. Tú tienes una conciencia de toda esa realidad. Todo eso es lo que tú llamas vida. Pero la Escritura, cuando habla de aquello y específicamente de la vida que quiere que experimentemos, no habla de eso. En la Escritura por lo menos tiene 3 conceptos distintos y se utiliza en contextos distintos. Por ejemplo, vamos a ver en Lucas 8:14, ¿verdad? La Escritura nos dice que los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, fíjese, va a encontrarse ahí con la palabra vida, dice los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Está traducida del griego, que significa bios. Esta palabra aquí significa bios, los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, ¿verdad? Significa el bios. ¿El bios qué es? Es nuestro cuerpo, lo que nosotros sí conocemos, ¿verdad? Los placeres y las riquezas que nosotros somos capaces de dar a lo que nosotros llamamos nuestra vida. ¿De acuerdo? Aquí se utiliza la palabra bios. La palabra bios efectivamente tiene que ver, y de ahí sale el término biología, y tiene que ver con la vida de nuestro cuerpo. Tiene que ver con la vida de nuestro cuerpo. Todos nosotros entendemos realmente lo que significa la palabra vida desde esa perspectiva. No hay que ahondar mucho porque todos tenemos manos, todos tenemos pies, todos tenemos un cuerpo, ¿verdad? Y sabemos efectivamente a lo que se refiere. Tenemos otra aplicación de esta palabra, ¿no es cierto? Y dice lo siguiente: el que quiera salvar la vida de su alma, la perderá, ¿verdad? Sale del griego que significa suje. La raíz de la palabra psicología. Psicología, la palabra del cuerpo. Mire, la palabra es suje, es decir, aquí se utiliza la palabra suje con la misma traducción. En Mateo 16:25, porque el que quiera salvar la vida de su alma, es decir, su vida psicológica, ¿verdad? Ahí están, ¿qué está en la vida psicológica? En la vida psicológica está la mente del hombre, están las emociones, están los deseos, están los sentimientos y está la voluntad. Esa vida psicológica que usted conoce de usted mismo, sus deseos, sus sentimientos, su voluntad, su mente, ¿verdad? Se traduce como vida, fíjese. Ahora, esta vida y esta vida nosotros ya la tenemos. Estos 2 tipos de vida ya los tiene. Usted ya los discierne y los vive. Usted sabe lo que significa el cuerpo y sabe y entiende bastante bien lo que significa el alma. Porque usted entiende en dónde se angustia. ¿En dónde se angustia usted? ¿En el cuerpo? ¿Usted le ha visto a su cuerpo angustiado? No, pues su cuerpo a lo mucho estará dolorido, ¿no es cierto? ¿Usted ha visto, verdad, a su cabeza triste? No, pues verdad. ¿En dónde nosotros estamos entristeciendo? Normalmente en nuestra alma. ¿Usted ha visto a su cuerpo feliz? No. Su cuerpo puede estar, ¿no es cierto?, fortalecido, puede sentirse descansado, pero la felicidad usted la siente efectivamente en su hombre psicológico, que es en el suje. Entonces,
En Juan 1:4 que arrancamos y en los versos que estamos viendo el día de hoy, dice la palabra, en Él estaba la vida. Escuche bien, esta es la otra y la acepción que queremos ver el día de hoy. En Él estaba la vida, y la vida, que no es la misma vida que estamos hablando aquí, y la vida era la luz de los hombres. Aquí se utiliza para referirse a esta vida de Dios, que es la vida increada, que es la que dice, yo he venido para que tengáis vida, se traduce como Zoe. Esto significa la vida divina, la vida sobrenatural, la vida increada de Dios. Por ejemplo, en los versos que nosotros estamos ahorita chequeando, en el paréntesis, en donde dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Aquí dice, porque el Zoe fue manifestado y lo hemos visto y testificamos y os anunciamos, ¿verdad? El Zoe eterno, porque es la vida eterna de Dios, ¿sí? La cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Cuando el Señor Jesucristo dice, yo he venido para que tengáis vida, es yo he venido para que tengáis Zoe, no bios ni suje. Yo no he venido a mejorar el bios. Yo no he venido a mejorar el suje, o no he venido a mejorar el cuerpo ni la psicología. Es decir, Dios va a proveer, pero ¿de dónde proviene la provisión para la bendición del alma y del cuerpo? Proviene del Zoe de Dios, que es la vida de la cual Él nos quiere hacer partícipes. Es la vida increada de Dios. Es la vida que tú necesitas desesperadamente. Es la vida que yo necesito desesperadamente. Es la vida que Dios nos dio para que podamos disfrutar a Dios en una manera totalmente distinta y diferente, y para que con esa vida nosotros tengamos el privilegio de poder enfrentar el resto de nuestros días en la carne. Entonces fíjese, si no nos damos cuenta que Él nos ha dado la vida de Él, la vida espiritual de Él, para relacionarnos con Él, nosotros normalmente siempre vamos a estar buscando una relación con Dios en esta esfera, en la esfera psicológica y en la esfera del cuerpo. De ahí es que, por ejemplo, nuestras oraciones, cuando nosotros oramos a Dios, ¿a dónde le apuntamos? ¿Aquí o le apuntamos acá o acá? El hombre natural, ¿no es cierto?, lo que está buscando de Dios es la provisión. ¿Para qué cosa? Para las necesidades del cuerpo y para las necesidades del alma. La Escritura llama el hombre exterior. Y cuando hablamos nosotros del primer Adán, a esta parte la Escritura le llama el viejo hombre. El viejo hombre. Pero a esta parte de aquí la Escritura le llama el hombre interior, o la nueva criatura. La nueva criatura. O también se llama el hijo. ¿De quién? El hijo de Dios. O también se llama la naturaleza divina. Fíjese que hay una diferencia total: el hombre exterior, el viejo hombre; el hombre interior, la nueva criatura, el hijo de Dios, la naturaleza divina. ¿Ok? Cuando Dios dijo, yo he venido para que tengáis vida, que tengáis todo lo que yo soy, ¿qué dijo Dios al principio? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esto es algo que Dios definitivamente no está haciendo en nosotros. Él no ha renunciado a esa realidad. ¿Cómo el Señor hace que efectivamente nosotros seamos imagen y semejanza de Dios? Pues haciéndonos sus hijos. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que Dios nos ha dado esta vida Zoe. Y cuando la Escritura habla de que Dios nos dio esta vida y se manifestó esta vida, ¿verdad? Esta vida es algo que se tiene que manifestar también en cada uno de nosotros. Es decir,
esta vida de Dios no se manifiesta en cada uno de nosotros, por más que nosotros tengamos esta vida, vamos a seguir buscando una relación con Dios en el hombre equivocado. Usted tiene dos personas, digámoslo, dentro de usted. La primera persona, que es el hombre natural, o el viejo hombre, o el hombre exterior, que fue, de acuerdo con la Escritura, ¿qué? Crucificado en la cruz del Calvario. Es decir, para Dios ese hombre está muerto. Pero la pregunta es, ¿y para usted cómo está? Ese es el problema que tenemos, porque estamos en dos realidades distintas, ¿verdad? El problema es que nosotros seguimos de alguna manera pidiendo a Dios respuestas desde el hombre que Él ya eliminó, desde el hombre equivocado. Y mientras nosotros no cambiemos nuestra manera de pensar, porque la Escritura dice que en este hombre somos en la mente enemigos de Dios. Porque este hombre, ¿verdad?, no se somete a las cosas que son de Dios. No puede tampoco someterse a las cosas que son de Dios. Porque su naturaleza es carnal, su naturaleza es pecaminosa. Es increíble saber que nosotros ya tenemos la mente de Cristo, ¿saben? La mente de Cristo ya está en nosotros. Y con la mente de Cristo podemos comenzar a cambiar nuestra realidad. La Escritura nos dice: transformaos por medio de la mente de Cristo que está en cada uno de ustedes. La transformación de nuestro entendimiento no es más que entrar a ejercer la mente de Cristo, que es la mente a la cual nosotros también tenemos acceso. Tenemos acceso a la mente de Cristo. La semana pasada hablábamos de cómo nosotros podemos tener acceso, ¿no es cierto?, al hombre natural, o cómo podemos tener acceso al hombre espiritual. Y todo comienza por la mente. Todo comienza por los pensamientos. La Escritura de hecho dice que los que son de la carne, la pregunta es, ¿quiénes serán los de la carne? ¿Los que están solamente viviendo en víos y en suje? ¿Qué dice usted? Los que están viviendo en víos y en suje son los que están viviendo en la carne, porque no están viviendo conforme al Zoe. La Escritura dice que los que viven conforme a la carne, es decir, conforme al bios, al suje, ¿no es cierto?, dice que piensan solamente en las cosas de la carne. Bueno, muy bien, ¿qué es pensar solamente en las cosas de la carne? Bueno, pensar en todo lo que es bueno y malo de usted. Pensar en las cosas de la carne es pensar en todo lo que es suyo y en todo lo que es humano y en todo lo que de alguna manera tiene que ver con el ámbito en el cual usted se encuentra. Usted piensa, por ejemplo, respecto de un problema. Cuando usted tiene un problema, ¿usted cómo reacciona cuando usted tiene un problema que resolver? Pues bueno, normalmente usted reacciona humanamente. Usted comienza a buscar las diferentes opciones que tiene para poder resolver el problema. Usted tiene un problema económico, piensa en cómo resolver el problema a través del banco, piensa cómo resolver el problema a través de algún amigo que venga y le preste dinero, piensa cómo resolver el problema haciendo malas cosas, etcétera. Usted piensa de alguna manera cómo resolver el problema y cómo salir, ¿no es cierto?, a partir de hacer algo. O usted viene en la mañana, muy de mañanita, y le pide a Dios que le ayude a conseguir lo que usted necesita para poder enfrentar ese dinero. Eso estará, ahí estaremos nosotros pensando conforme al Espíritu o pensando conforme a la carne. ¿Qué dice usted? Porque el hombre normalmente en la relación con Dios, en este punto de aquí, el hombre utiliza a Dios. ¿Para qué? Para que le pueda suplir sus necesidades exteriores. Es decir, una manera religiosa de relacionarnos con Dios normalmente es hacerle una lista de pedidos de todas aquellas nuestras necesidades para que Él salga a nuestro encuentro y nos pueda ayudar. Entonces Dios es
alguien más que nosotros utilizamos para que de alguna manera podamos salir del problema. Utilizamos al banco, utilizamos a los amigos, utilizamos malas cosas y utilizamos a Dios para que de alguna manera nos ayude a salir del problema. ¿Sería difícil el que la mayoría de personas reaccionemos así o es fácil que reaccionemos así? Bueno, creo que así reaccionamos normalmente. Yo no tengo que pedir necesariamente, ¿verdad?, consejo a alguien para que me diga cómo yo reacciono, porque yo voy a intentar buscar salidas a través de esas cosas. Pero la pregunta es, ¿quién está buscando la salida? Ahora, desde la perspectiva Zoe, tomando en cuenta que el Señor está en usted, la vida que Él quiere que se manifieste, Él que conoce todas las cosas, y es la vida que usted ya tiene en usted, Él está en conocimiento absolutamente de las necesidades. Ahora, si ese hombre es su hijo, ¿Él habrá provisto y previsto una salida para esa circunstancia? ¿Sí o no? Sí la habrá provisto. Este hombre, en medio de la misma situación, en lugar de ir acá, viene a la mente de Cristo. ¿Qué le sugerirá a la mente de Cristo respecto de la circunstancia por la cual está pasando? ¿Qué dice usted? ¿Qué le sugerirá a la mente de Cristo? ¿Acaso no le sugerirá primero, descansa en mí, tranquilo, todo está resuelto? ¿De dónde comienza a venir la provisión? De parte de Dios, de parte del Padre. ¿En dónde yo comienzo a ver esa provisión? En la fe. Ya no lo veo a través de las cosas externas. Ya no veo la solución a través de las cosas que yo puedo ver, tocar, sentir, manipular, sino que la solución comienza a salir del mundo o del campo espiritual. La solución comienza a salir a través de la fe. Porque lo primero que va a sugerir la mente de Cristo es que yo tengo un papá. Y me va a indicar cómo es ese papá. ¿Mi papá tiene poder para poder enfrentar esa circunstancia? Sí. Pero antes de eso, la mente de Cristo me va a sugerir si es que mi papá estará al tanto de lo que me pase a mí o no. ¿Cuál va a ser la respuesta en mi espíritu de que si papá está o no está en control del tema? Que Él está en control. La pregunta es, si Él está en control de la circunstancia y Él por último lo ha permitido, entonces el tema ya no es por qué estoy en ese problema, sino papá, ¿para qué tú efectivamente me tienes aquí? ¿Qué salida tú me quieres mostrar? ¿Cómo tú quieres efectivamente que mi relación contigo salga más fortalecida de esta circunstancia o no? Entonces ya no es un tema de cómo yo voy a salir, sino de qué papá quiere hacer para que mi fe pueda crecer. Entonces yo puedo venir aquí, ¿quién soy ya un hombre espiritual? ¿No es cierto? Usted es un hombre espiritual cuando recibió en su corazón el Espíritu de Dios, cuando recibió a Cristo en su vida, usted ya es un hombre espiritual, ¿verdad? Pero usted necesita ahora hacer clic con la vida de Cristo, con la mente de Cristo, para que la respuesta, la provisión, la bendición, comiencen a venir ¿desde dónde? Desde Dios mismo. Y no desde mi mente natural o desde la ayuda de los demás. Dios va a mover a hombres exteriores, Dios va a mover circunstancias, Dios va a mover situaciones. ¿Para qué? Para que vengan y colaboren a mi favor. Porque el punto central de Dios no es resolverme el problema. ¿Cuál es el punto central con Dios en una situación como esta, conmigo? Es el cómo yo voy a fortalecer mi fe. Cómo Él va a salir, ¿verdad?, potencialmente mucho más fortalecido en mí. Es decir, cómo yo lo voy a ver a Él, cómo lo voy a seguir percibiendo a Él en mi propia experiencia. Entonces usted decide, fíjese, así es como usted comienza a permitir a Dios, ¿no es cierto?, que la vida de Cristo se comience a manifestar en su propia vida. Por eso decía en un principio, nosotros tenemos hoy la capacidad, porque Dios nos ha dado, de dejar manifestar la vida de Dios. Pero cuando nosotros echamos mano del hombre equivocado, la pregunta es, ¿la vida de Dios se manifiesta? No, porque yo no estoy confiando en Dios. Cuando yo normalmente confío en mi propia mente natural para salir de los problemas, de las luchas, de las dificultades, para poder hacer mis propios programas, mis propias agendas, bueno, el Señor me va a dejar, Él es muy respetuoso, Él no va
a meter su mano. Él va a dejar que yo resuelva mi propia vida. Dentro de esta perspectiva, muchas veces pediré cosas a Dios básicamente para que me ayude. Es decir, Señor, esto es lo que yo creo que es lo más importante para mi vida. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por favor, bendice este plan estratégico que yo he generado para mí. ¿Para qué nosotros utilizamos a Dios? Para que Él simplemente provea para los deseos de mi carne. Dios no va a actuar así en nosotros. Dios no puede levantarse así en nuestra propia vida, porque Él tiene un plan para nosotros aquí, en la mente de Cristo. Mire, decíamos que en el versículo 4 de lo que estamos viendo, dice, y estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. La pregunta es, ¿quién determinó ese gozo? Él para mí. ¿Cuál es tu gozo? No, aquí es que viene el problema. Él tiene una hoja de ruta para que tu gozo sea cumplido. Él tiene una agenda para que tu gozo sea cumplido. Hay un verso en la Escritura que nos dice, para que conozcamos la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y es perfecta. Siempre la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para tu vida. Ahí comienza usted a meterse en el camino del gozo que Dios tiene preparado para usted. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Dios quiere que conozcamos que esa voluntad de Dios es buena y es agradable y perfecta. Pero mucho me temo de que muchos de nosotros tenemos ciertas sospechas de Dios, de que Él no necesariamente esté interesado en darnos lo mejor a nosotros. Nosotros tenemos ciertos temores respecto de Dios, respecto de que más bien Él puede tener escondido, ¿no es cierto?, algún episodio de dolor, de dificultad, de lucha, de enfermedad, de escasez, cualquier cosa que usted tema. Nosotros muchas veces dudamos de Dios y nos olvidamos de aquel verso en el Antiguo Testamento que nos dice, ¿verdad? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de bien y no de mal. Escuche bien, pensamientos de bien y no de mal. Esos son los pensamientos que yo tengo acerca de ti. Pensamientos de bien y no de mal, para daros el bien que esperáis. Yo aquí veo un cheque en blanco maravilloso de parte de Dios para nuestra vida. Primero, Él desnuda su corazón para cada uno de nosotros, demostrándonos su gran amor para nuestra propia vida. Y dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Es decir, muestra su corazón para todos los que estamos aquí, para todo el mundo. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Él los está descubriendo. Pensamientos de bien y no de mal. Fíjese, muchos de nosotros creemos, tememos y sospechamos en lo más profundo de nuestro corazón. En este hombre, nosotros sospechamos que Dios para nosotros puede tener pensamientos de mal. Esto es algo que sucedió desde el principio, cuando el hombre efectivamente en Huerto de Edén hizo lo que Dios le había advertido que no haga. ¿Qué pasó? Inmediatamente el hombre se escondió de Dios cuando él estaba caminando, ¿verdad?, en la tarde para tomar el fresco de la tarde, dice la Escritura. ¿Por qué se escondió? Y él le dijo, porque tuve miedo. Bueno, el hombre natural tiene miedo de Dios. Como usted sabe que efectivamente en su viejo hombre y en su carne es un hombre pecador, usted sabe que en su carne falla a Dios, usted sabe que en su carne no es honesto, no es real, no puede cumplir las promesas de Dios, no le ha podido cumplir las promesas a Dios permanentemente. Usted sabe en lo más profundo de su corazón que en ese viejo hombre usted merece el juicio de Dios, ¿o no es así? Usted lo sabe, por eso es que tiene miedo y por eso es que se esconde, como en el caso de Adán. Nosotros nos escondemos de Dios, pero nosotros tenemos ahí una sospecha en nuestro viejo hombre de que tal vez Dios no sea tan bueno como dice o como dicen. Tal vez cuando de alguna manera ¿verdad?, me pasa algo o me sucede algo, ¿con quién me quejo en primer lugar? Bueno, muchos de nosotros nos quejamos primero con Dios, porque si Dios existe, ¿cómo pueden pasar estas cosas? Porque si Dios me ama, ¿cómo me puede suceder esto a mí? Sospechamos
mal de Dios. Pero el Señor dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Pensamientos de bien y no de mal. Lo que Dios está diciendo es, ustedes cuentan absolutamente, ¿verdad?, con todo el deseo, y no solamente el deseo, sino con todo mi poder para que reciban el bien que yo deseo para ustedes. Pero dice, el bien que vosotros esperáis. Pero ¿sabe qué? Nosotros no esperamos bien para nosotros. Ahí viene el cheque en blanco. Porque cuando Él me dice, mira, yo estoy a tu favor y lo que yo quiero para ti es lo mejor, pero yo te voy a dar lo que tú esperas. La pregunta es, ¿nosotros esperamos buenas cosas de parte de Dios? No. Nosotros esperamos calamidades, problemas, dificultades, luchas. Nosotros nos levantamos en la mañana temerosos, siempre de alguna manera intrigados o de alguna manera en la expectativa de que algo negativo nos pueda pasar. Es decir, nuestra fe en negativo se levanta, ¿verdad? Nuestra fe en negativo se levanta respecto de que posiblemente alguna enfermedad me pueda estar dando la vuelta, o que algo les pueda pasar a mis hijos, o que algo pueda pasar en mi trabajo, o que alguna circunstancia, etcétera. Siempre estamos de alguna manera viendo la vida o arrancando el día, ¿verdad?, con una fe negativa. Ahora, si Dios me descubre en el corazón y me dice, ¿no es cierto?, que Él sabe los pensamientos que tiene acerca de mí y son pensamientos de bien, para darme el bien que yo espero, Él lo que me está pidiendo es que yo busque el bien que Él espera, para que Él me pueda dar el bien que yo espero. Pero si yo no espero bien, ¿cómo Él puede hacer realidad, verdad, ese bien en mi vida? Siempre me estoy quejando con Dios. Siempre le estoy diciendo, ¿por qué a mí sí y a los demás no? Tu relación con Dios es una relación externa, es una relación de cosas, es una relación de regalos. Así que mire, hermano, la vida que nos habla la Escritura en 1 de Juan 1:1 es la vida Zoe. Esta es la vida que Dios quiere que tú comiences a experimentar. No esta, no te confundas que Dios quiere traer al viejo hombre buenas cosas. Aquí ya lo hemos dicho muchas veces, que dice Romanos 6:6, el viejo hombre para Dios murió, finito. Él no se puede relacionar más con el viejo hombre. El problema es que los cristianos hoy tenemos un serio problema de identidad. Dios dice que nuestro hombre natural, nuestro viejo hombre fue crucificado, ¿no? Y el apóstol Pablo lo dijo clarito, porque ya no vivo yo. Ok, mi viejo hombre murió, ya no vivo yo. Por Dios, ya no vivo yo. Yo he muerto. Cristo lo dice, y por eso es que yo le creo a Dios. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hay que creerle a Dios. Hay que creerle a Dios. Yo recuerdo, el otro día pensaba un poco sobre esta vida que el Señor ya cortó en la cruz del Calvario, esta vida humana, esta vida adámica que tenemos, que ya el Señor cortó. De todas maneras es una vida que aun cuando el Señor la cortó se sigue manifestando en nuestra propia vida si le dejamos. Pero no es una vida que tenga ya fundamento. Es decir, a los que han podido de alguna manera estudiar el tema de las galaxias y de las estrellas lejanas, sabemos que las estrellas lejanas no son más que grandes soles, ¿no es cierto?, como el nuestro. La estrella más cercana que tenemos es el Sol. Y hay soles o estrellas muchísimo más inmensas y a miles y millones de años luz de distancia. Es decir, para que la luz llegue a mi retina, ¿no es cierto?, esa luz debe haber viajado miles de millones de años luz. Como estamos hablando nosotros de tiempo, los científicos hablan de que muchas de las luces que nosotros vemos ya no existen, porque esa luz fue enviada atrás en el tiempo y en el espacio. Pero como es tanto tiempo, ¿verdad?, que esa luz se demora en llegar hasta mi retina, posiblemente dentro de esa escala de tiempo, esa estrella ya desapareció. Lo que yo veo, lo que yo veo es ya no la realidad de la estrella, porque lo que veo es una luz que recién me está llegando a mí, pero ya no tiene
¿no es cierto?, esa luz, una fuente real en donde sustentar su realidad. Yo la veo, pero no es real. Pues bueno, más o menos sucede de alguna manera así con nuestro viejo hombre. Nosotros todavía vemos la vida de nuestro viejo hombre, pero ya no es real. Alguien también lo veía desde esta perspectiva. Entiendo que cuando a una persona le amputan algún miembro del cuerpo, ¿no es cierto?, la persona tiene una sensación posterior de que el miembro todavía está activo. A eso le llaman como el miembro fantasma, alguna cosa así, ¿ok? Bueno, así es nuestro viejo hombre. Aun cuando fue cortado y fue amputado, todavía nosotros lo sentimos ahí medio vivo, pero ya no existe. Dios ya no se relaciona directamente ni con el cuerpo ni con el alma en primer lugar, sino se relaciona con el Zoe, que es nuestro espíritu, en donde nosotros venimos a que Él, ¿verdad?, pueda hablarnos. Nosotros primero escuchamos a Dios. La Escritura dice que la fe viene por el oír. Es decir, nosotros tenemos que ser traídos a la fe de Cristo. Tenemos que ser traídos a fe. La fe no es solamente algo en lo que yo creo. La fe es ver como Dios ve. La fe es ser traído a la mente de Cristo. Eso es fe. Cuando yo soy traído a ver como Dios ve, yo estoy en fe. ¿Sí? La fe no es un yo creo. No. La fe efectivamente es ser traído a la mente de Cristo para ver como Él ve. Mire, la mente natural del hombre siempre le va a poner límites a Dios. Usted resulta que recibe una mala noticia de su médico y le dice que usted tiene una enfermedad complicada. Ahí está el examen. Ahí está el examen. Pero bueno, usted tiene una visión del doctor, pero usted tiene otra perspectiva de Dios. Y nosotros hemos visto cómo Dios es capaz de poder curar. La Escritura dice que Él llevó en su cuerpo nuestras enfermedades. La pregunta, ¿eso es verdad o no? Bueno, entonces tú tienes la ficha médica que te dice que tienes un problema serio de enfermedad y ahí está el tumor, y tienes a Dios que dice que llevó tus enfermedades. ¿A quién le crees? Tú decides. ¿Me explico? Esos son los grandes dilemas de la vida. Un poco más complicado porque se trata de un tema delicado que tiene que ver con nuestra salud. Pero ¿yo le creo o no le creo a Dios? Y yo creo que Dios efectivamente sabía de antemano lo que me iba a suceder, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces Él ha dado una salida, ¿sí? La salida siempre será dentro de su voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. No dentro de lo que yo quiero, sino dentro de la voluntad de Dios, que es bueno, agradable y perfecto. Entonces yo voy a tener que entender en un momento determinado que lo que Dios hizo, aun cuando no lo pude entender en ese momento, era efectivamente eso: bueno, agradable y perfecto. Lo seguimos viendo como el hombre natural, o si no, nos seguimos viendo como lo que somos, el hombre espiritual, con este Zoe. Esto no puede ser simple y sencillamente una charla didáctica, o no puede ser una enseñanza conceptual. ¿Por qué? Porque esa vida te fue dada a ti para que se manifieste. Nosotros vemos tan lejano esta realidad cuando ya está dentro de cada uno de nuestros corazones. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Ahí vamos a ir, versículo primero, en donde dice el apóstol lo que era desde el principio. Es decir, cuando la vida se comienza a manifestar en tu propia vida, ¿no es cierto?, tú vas a comenzar a ser introducido en la experiencia de lo que Cristo es como tu vida, como tu nueva vida. Lo que Dios quiere de aquí en adelante es que nosotros estemos permanentemente siendo tomados por el Zoe de Dios, para que la vida en nuestra carne hoy la tengamos que enfrentar con el poder de Dios, siempre actuando a nuestro favor. Ya hemos dicho, el primer punto, o el punto importante para que la vida de Dios se comience a manifestar a nosotros, es lo que hemos oído. Ahora, lo que hemos oído tiene que ser la palabra de Dios.
la palabra de Él. ¿Sí se da cuenta que es de Él? No es del pastor tal. La palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿en dónde está Dios? ¿En dónde está Él? En cada uno de nosotros. ¿En dónde está? ¿En qué parte de nuestro ser? Está en nuestro espíritu. Ya no somos un ser de dos dimensiones. Ahora somos un ser de 3 dimensiones. Y este ser es espíritu. La Escritura dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu. Es decir, esta es la parte que menos entendemos de nosotros en este tiempo. Y esta es la parte que normalmente la tenemos dormida, pero es la vida de Dios que ya se encuentra en nuestro ser. Nosotros somos de espíritu, somos alma y somos cuerpo. El espíritu se hace realidad en nosotros primero por el oír, siempre el oír la palabra de Dios. Por el oír de la palabra de Dios, es decir, Dios hablándonos a nosotros, escuche bien, tiene que ver con un hablarnos, la palabra viva, una palabra viva y eficaz dentro de nuestro propio espíritu. Escuchamos la palabra de Él en nuestro propio espíritu. Hay un verso en la Escritura que dice que nosotros no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Oigan, si es verdad lo que la palabra dice, ¿qué hacemos aquí? Nosotros no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, porque el Espíritu mismo nos enseña. La pregunta es, ¿eso es para mí o para todos? Y la pregunta es, ¿ustedes están recibiendo la enseñanza directa del Espíritu todos los días de su vida? ¿Las 24 horas del día? ¿Me explico? Esto es algo que tú permites diariamente. Ya nosotros nos hemos acostumbrado a que el domingo vamos a escuchar la palabra de Dios. Eso es falso, hermanos. La palabra de Dios se escucha todos los días. Cuando el Espíritu Santo mora en mi espíritu, si yo pido y permito que el Espíritu Santo me comience a revelar a mi espíritu, este espíritu, una vez que recibe la revelación de parte de Dios, le comunica recién a mi alma. ¿En mi alma qué está? Mi mente. Le comunica a mi alma, a mis emociones y a mis sentimientos y a mis decisiones. Es decir, el espíritu comunica a mi alma. Y mi alma comunica a mi cuerpo, así es. No es al revés. ¿Me explico? Es decir, yo recibo del Espíritu de Dios directamente a mi espíritu. La Escritura dice, sed santos como yo soy santo. No hagas esto, no hagas el otro, pórtate de tal manera así, asado y cocinado. Así lo interpreto, ¿no es cierto? Entonces yo qué sé, 1000 cosas para intentar, porque es imposible ser santo como Él. Porque Él no dice sed santos, Él dice sed santos como yo. ¿Se puede? Ok, no se puede, ¿no? Sed santos como yo soy santo. Si yo voy a la carne, voy a entenderlo de una manera totalmente distinta y diferente, ¿no? Pero si yo voy aquí al Espíritu, la palabra del Señor sigue creando. La palabra del Señor es una palabra que crea. La palabra del Señor es una palabra que dice, hágase la luz. ¿Y qué pasa? Ya, ¿y sabe qué está diciendo aquí? Sed santos, ¿qué está diciendo? Nos está creando. Sed santos como yo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Si Él es santo, ustedes son santos. Eso es creación. ¿Sí se da cuenta? La mente lo va a tomar como una orden de parte de Dios, poniendo mi mejor justicia, ¿verdad? Y ahí, ¿qué me vuelvo? Me vuelvo religioso. Y me vuelvo religioso al punto en que comienzo inclusive a ver mal a los demás que de alguna manera no hacen lo que yo hago. Y me vuelvo juez de los demás. Si yo he dejado esto, yo me vuelvo juez de todos aquellos que no lo han dejado.
Y resulta que la medida de ellos soy yo, ya no es Cristo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, por el otro lado, cuando la Escritura nos dice sed santos desde la perspectiva de creación, porque la palabra sigue siendo viva y eficaz, la palabra sigue siendo una palabra creadora. Por ejemplo, otro versículo, la Escritura dice: esposos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para procurarse una iglesia sin mancha y sin arruga. Muy bien. ¿Cómo yo puedo amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia? ¿Sería capaz? ¿Puedo? Sí puedo. No puedo, ¿verdad? Es imposible. Amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia es imposible. ¿Quién es el único que pudo amar a la iglesia como Cristo? Solamente Cristo. ¿Me explico? Y Él me dice: esposos, amad a vuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia. Imposible. Cuando yo sé que la vida se está manifestando en mí, ¿yo voy a poder amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia? ¿Por qué? Porque es Cristo mismo viviendo y amando a mi esposa en mí. Pero no es el esfuerzo humano tratando de ser como Cristo para amar a mi esposa como amó a la iglesia. Y así cualquier cosa que usted vaya a la Escritura. La Escritura para usted se convierte en una churra de mandamientos para que usted los haga en su carne, lo cual es imposible. A eso es lo que la Escritura nos muestra y nos habla, de que nosotros tenemos que empatar lo espiritual a lo espiritual, hacer match. Es decir, no hacemos lo que Dios quiere con el poder de Dios o con la vida Zoe de Dios, sino que tratamos de hacer lo que Dios quiere con nuestra carne, con nuestra humana debilidad. Imposible. Pero si nosotros permitimos que la vida Zoe, que la vida de Dios se manifieste, vamos a tener una expectativa totalmente distinta y diferente. Muy bien, vamos a quedar ahí, ¿verdad? En esta mañana, y continuaremos con estas charlas en las próximas semanas. Muchas gracias. Amén.